Bueno, qué bonito verlos otra vez en persona, ¿no? En clases virtuales, ¿verdad? Ustedes no se pueden convivir. Y como se los mencioné, en las clases hasta cierto punto uno llega a aburrirse. En muchas ocasiones a mí me pasa, aún estoy recibiendo clases de forma virtual. Y sí es bien tedioso eso, cualquier cosa lo puede distraer bastante, ¿verdad? Entonces, pues aprovechemos las clases presenciales, ya que es una decisión de nuestras autoridades que sean en modalidad híbrida, ¿verdad? Por mí, pues preferiblemente full clases presenciales, pero bueno, tenemos que adaptarnos a eso. Como ya les había explicado en la clase pasada, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy específicamente va a ser sobre las fuentes, ¿verdad, licenciado? Fuentes del derecho tributario, ¿ya? Es un tema bastante importante, como bien pudieron percatarse, se encuentra dentro del programa de estudios de este curso. A una hora anterior, pues todo lo demás, yo como se los mencioné, voy a hacer todo lo posible, lo humanamente posible, por terminar el programa antes del segundo parcial, para que podamos entrar de lleno al económico coactivo, ¿verdad? Que es sumamente importante que ustedes lo manejen. Eso es lo que necesito que aprendan como estudiantes de Derecho Tributario acá. Los conceptos son importantes, pero no tan importantes para el curso desde mi punto de vista. Necesito que manejen ese tema que es meramente práctico. En algún momento va a llegar un cliente con ustedes a consultarles algo en relación a los tributos, algún inconveniente o tema que tengan, y pues ustedes van a poder solventarlo de la mejor manera, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer lo humanamente posible, les digo, porque lo puedan realizar, ¿verdad? Y pues vamos a estar llevando a cabo. La vez pasada un compañero me había consultado si vamos a utilizar más leyes aparte del Código Tributario. Hasta el momento solamente el Código Tributario que tengan, que hayan adquirido es más que suficiente, pero posterior, cuando empecemos de lleno con el tema práctico del curso, sí les voy a sugerir más leyes, ¿verdad? Que van a ser sumamente importantes para que realicen su examen y también para que vayan subrayando y se lleve a cabo bien la clase. El día de hoy, pues, parte de la dinámica que yo tengo es que les quiero comentar, ¿verdad? Como ya bien saben, la licenciada Marisol es mi auxiliar, abogada y notaria, no es estudiante del 10º semestre, ni el 9º, ni nada por el estilo, ella es abogada y notaria. Y pues le voy a ceder el espacio el día de hoy para que dé este tema. Ella lo conoce y lo maneja de manera muy idónea. Es el tema, como ya habíamos dicho, de las fuentes del derecho tributario, así que por favor les voy a suplicar la atención y el debido respeto a cada uno de ustedes. Yo voy a estar pasando aquí en los escritorios para ver sus anotaciones, alguna duda que lleguen a tener en algún momento o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio. Licenciada, por favor. Buenas tardes a todos. El día viernes recuerdo que el licenciado les estaba dando una introducción a lo que es las fuentes del derecho. Estábamos escuchando lo que es en sí las fuentes del derecho, que es la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, entre otros, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar directamente lo que son las fuentes del derecho tributario. Estas las vamos a encontrar directamente en su código tributario, en el artículo 2. Como lo dice ahí, son las fuentes del ordenamiento jurídico tributario directamente para nuestra materia. En orden de jerarquía, ¿verdad? Están las disposiciones constitucionales, la Constitución misma, todo lo que tenga que ver con el tema tributario con las leyes constitucionales. También está la ley del orden público, que tiene algo ahí también que ver con lo que es el tema tributario. Todo lo que sea tema tributario en orden jerárquico constitucional, ahí es donde vamos a encontrar. También en las leyes y tratados y las convenciones internacionales que tengan
disposiciones plasmadas perdón. Todas estas son las que van atendiendo al orden jerárquico. Todas las leyes y tratados, como ustedes bien saben y han venido estudiando, todo lo que entra internacionalmente tiene que pasar por el Congreso para ser aprobado y no tiene que contravenir con nuestra legislación máxima, que es la Constitución. Entonces, todo lo que sea en leyes y tratados internacionales, convenios, que entre al ordenamiento jurídico por medio del Congreso en materia tributaria. Luego tenemos los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo judicial ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que el ejecutivo dicta reglamentos internos que tengan que ver con tributos. Cuando hay una ley y el organismo ejecutivo decide hacer el reglamento directo para esa ley que tenga que ver con tributación, esa está en el tercer escalafón de nuestra jerarquía en materia tributaria. Ahora nos vamos a remitir a la ley del organismo judicial. También en su artículo 2, por favor. El artículo 2 dice fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Por favor, tanto en su código tributario como en la ley del organismo judicial, hagan la relación. En el código tributario, en el artículo 2, ver artículo 2 de la ley del organismo judicial. Y en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, ver artículo 2 del código tributario. Eso les va a servir mucho para su privado, porque les van a preguntar, ¿y dónde más lo encuentran? Y eso es permitido, que ustedes tengan ver el artículo. Entonces ustedes ahí rápido en tal artículo, en tal ley, muéstrenme, le van a decir. Entonces ahí ustedes ya siempre hagan su relación, siempre hagan así su anotación pequeñita para que se lo acepten en su privado. Entonces estábamos en el artículo 2. Dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por denegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público o que resulte probable. Entonces, en este artículo encontramos que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Dice, la jurisprudencia la complementará. Y ahí se menciona en el segundo párrafo que la costumbre va a regir solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley. Pero señala que siempre que no sea contraria a la ley o a la moral. Y sabemos que la ley del organismo judicial es una ley de aplicación general. La ley del organismo judicial, si se dan cuenta, en todas las materias nos va a regir. Esta es la ley supletoria para todos. Si necesitamos complementar algo de la Constitución, nos vamos a la ley del organismo judicial. Si necesitamos complementar algo del Código de Notariado, también nos vamos a ir al organismo judicial. Esta es la ley supletoria, la que nos va a ayudar a entender nuestro código. Entonces debemos de tomar en cuenta que siempre, según aquí, como nos dice la ley del organismo judicial, que siempre en materia tributaria lo que va a regir es el código tributario y las leyes que tengan que ver con la tributación, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el código tributario. Si hay alguna duda con lo que dice el código, podemos ir a ver en la Constitución, la
la ley del organismo judicial y las leyes tributarias, pero siempre se van a dar cuenta de que vamos a regresar al mismo, al Código Tributario. Entonces las fuentes que tenemos en el ordenamiento tributario se va a regir directamente al Código Tributario. Así es, ¿estamos bien ahí? ¿Alguien tiene una duda? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el siguiente tema es la interpretación y la integración de las normas tributarias. Integración e interpretación de las normas tributarias. Bueno, vamos a hablar primero de la interpretación. Cuando hablamos de interpretar, esto se entiende que estamos buscando el sentido, el alcance que tiene una ley. Entonces corresponde al interés de establecer qué es lo que quiso decir la norma y en dónde se aplica. También qué es lo que quiso decir el legislador y establecer exactamente dónde se va a aplicar esta disposición legal. Entonces, hablar de interpretación es la eterna búsqueda de métodos que se puedan utilizar para interpretar en sí la ley, el espíritu de la ley. Hablar de interpretación es también buscar qué es lo que nuestra ley dice, qué es lo que tiene que decir, cómo la vamos a interpretar. Porque si se dan cuenta, han escuchado, han visto juicios y dicen, el legislador interpretó. Él interpretó, el juez es el que interpreta a su estudio, a su saber, qué es lo que la ley quiso decir para determinar qué es lo que procede en el juicio, si va a declarar con parte o no, ¿verdad? Hay muchos métodos para poder interpretar una disposición legal, pero ninguno tiene una validez universal, porque en la interpretación hay varios efectos a tomar. Por ejemplo, el compañero va a interpretar de diferente manera como va a interpretar la compañera. Entonces esto no puede ser universal. Sin embargo, podemos interpretar la norma tributaria utilizando varios métodos que se pueden llegar a obtener según la intención del legislador, según el que haya creado la ley. ¿Cuál es la verdadera realidad que tiene que rodear la disposición legal? ¿A qué es a lo que los que crearon esa ley intentaban llegar? Y esa es la interpretación que tenemos que buscar. ¿Por qué la crearon? ¿Para qué la crearon? ¿Verdad? De ahí también podemos analizar con respecto a todo esto, jurídicamente hablando, lo que hay en su entorno. También en el análisis y agregar el análisis de la realidad económica, que es lo que nos atañe en este curso, la realidad económica en la que estamos viviendo.
Recordemos que las leyes tributarias están íntimamente vinculadas con la situación económica de los contribuyentes y entonces no se debe de perder de vista al hacer la interpretación de las normas que a este curso nos atañen. Igual van a interpretar las normas de otros cursos de diferente manera. En este momento, todo lo que van a ver en el curso tiene que ver económicamente hablando. Si bien es cierto que se debe de analizar el entorno legal de la normativa tributaria, también es cierto que se debe de tomar en cuenta la realidad económica que rodea la disposición. Ya se los había dicho. Todos los hechos generadores están orientados al aspecto económico, y esto con el propósito de establecer la capacidad contributiva de los sujetos que se van a ubicar dentro de la condición señalada. Se recuerdan que en las primeras clases el licenciado les hablaba de los sujetos que estaban inmersos dentro del derecho tributario: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el sujeto generador también. Entonces, tenemos que ver que el legislador, al utilizar las palabras no se ajustan al alcance que se debe de utilizar en las leyes. Vamos a interpretar las leyes, pero recuerden que ¿quién hace las leyes? Las hacen en el Congreso de la República. Muchos de nuestros diputados no tienen el estudio necesario para hacer esas leyes, para aprobar esas leyes. Dan una iniciativa de ley y la pasan así, la leen, pero no sé, hablemos de lo tributario. Ellos no son economistas. Los que están creando esas leyes, los que las están aprobando, no son las personas idóneas para saber cuál es el alcance, cuál es la metodología, cuál es la terminología que se debe de utilizar. Entonces usan palabras que son más comunes, que no tienen el tecnicismo necesario. Entonces cuando nosotros leemos el código tributario, las leyes tributarias, hay palabras que no le entendemos porque no encajan. Entonces tenemos que tener ese alcance de interpretar lo que él quiso decir y lo vamos a acomodar a lo que es la legislación tributaria. A eso es a lo que vamos con esta interpretación. Para interpretar las normas tributarias se debe de tener en cuenta de que la norma no sea oscura, ambigua o contradictoria. Son tres elementos. Si la ley es oscura, ambigua o contradictoria, tenemos que buscar mecanismos para aclarar el panorama, para interpretar, saber interpretar qué es lo que en realidad tiene el espíritu de la ley. Cuando una disposición legal o todo su conjunto presenta estos tres aspectos, es necesario aplicar la interpretación que debe de buscar su alcance. Para saber qué realmente quiso decir el legislador, como les estoy diciendo, tomar en cuenta el entorno jurídico, la realidad económica, y no utilizar un solo método, sino los métodos que se consideran sean convenientes. Ahora bien, la doctrina señala muchos métodos, pero acá vamos a estudiar los principales, los que nos pueden ayudar a interpretar de mejor manera las leyes y más aún los aplicables en la legislación guatemalteca. Entre estos vamos a tener el método literario.
Este método nos dice, como es concepto, se puede leer, así más despacio, que el intérprete debe buscar el sentido de alcance en las palabras conforme al significado descrito en el diccionario de la Real Academia Española. Que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. O sea que si no está claro, está oscuro o es ambiguo, debemos de buscar la palabra directamente, literalmente, irnos al diccionario de la Real Academia Española, buscar el significado, y ese es el método literal. Literalmente lo que la palabra dice es lo que significa. El problema que se da con este método es que muchas veces la ley no utiliza las palabras correctas, como lo estábamos hablando de los diputados que no tienen el léxico directamente técnico para hacer estas leyes. Entonces nos pueden escribir algo, nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, pero va a ser totalmente contradictorio a lo que significaría algo en materia tributaria. Ahora nos vamos al método lógico. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda con el método literal? Por favor. Sí, con respecto a que se debe basar a lo que indica el diccionario de la Real Academia, ese va a ser el sentido literal que se va a tomar en la decisión final. Si nos guiamos por el método literal, sí. Al guiarse por el método literal, sí, porque a veces le puede decir a un juez, usted tiene que ver literalmente lo que dice eso, porque los jueces hay jueces que son así. Si el juez lo interpreta de la forma que lo asignó el legislador. Vamos a ir ya a esos métodos, pero vamos a ver este método en sí, el literal. Por eso se llama literal. Literalmente lo que diga el diccionario es lo que nosotros tenemos que aplicar. Pero, por eso decía la última parte, el problema está de que si la palabra es contraria al ordenamiento, como les digo, les vamos a hablar solo tributario, al ordenamiento tributario del país, ese es el problema de que utilicemos el método literal. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien más? El método lógico. Este trata que el intérprete busque el verdadero sentido. El intérprete va a buscar el verdadero sentido de la norma mediante un análisis armónico de su contenido. O sea, un verdadero análisis de la disposición legal, pero en armonía con todo su conjunto. Entonces, acá lo que hacemos es como... ¿Perdón? Es un método que trata que el intérprete busque el verdadero sentido de la norma mediante un análisis armónico de su contenido, o sea, un verdadero análisis de la disposición legal, pero en armonía a todo su conjunto.
aquí es donde podemos nosotros integrar las leyes, haciendo las anotaciones que les estaba diciendo en su ley del organismo judicial, el Código Tributario. Aquí hacemos una relación de leyes. Entonces, nos vamos a la ley, al Código Tributario, leemos, pero tenemos una anotacióncita ahí, ir a la Constitución. Nos vamos también a leer la Constitución y ahí también tenemos una anotación. Vean la ley del organismo judicial. Vamos a leer los 3 artículos y nosotros vamos a sacar la lógica de eso, vamos a interpretarlo de la mejor manera. También, luego, conforme el tiempo, vamos a ir haciendo más anotaciones. Entonces uno se va de una ley a otra, de una ley a otra. Créanme que en los privados hasta tiene que sacar unos 6, 7 leyes. Eso es un dolor de cabeza. Pero si lo tienen bien anotado, van a ver que sí les va a funcionar. Van a ir entendiendo. Van a hacer una lógica de lo que están leyendo. Van a entender qué es lo que el legislador quiso decir, pero lo van a tener que concatenar, lo van a tener que relacionar. No es solo con leer ese artículo, si eso dice así y así es. Entonces estamos hablando de algo literal, ¿verdad? Entonces la lógica, el método lógico es buscar, pensar, decir qué es lo que el legislador quiere decir en lo que está plasmando, a dónde quiere llegar. En este método lógico hay 2 formas en las que lo podemos aplicar. Y tenemos el método lógico extensivo y el método lógico restrictivo. El método lógico extensivo es ir más allá de lo que el legislador quiso decir, extendernos, buscar, investigar, tomar en cuenta lo que diga la ley, no quedarnos ahí, buscar en otras leyes, buscar en libros, pero extendernos a lo que el legislador quiere decir, para que tengamos una mejor visión. Y tenemos el método lógico restrictivo, que como lo dice, nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer lógica solo con lo que el legislador plasmó y vamos a tomar ese texto y nos quedamos ahí. Entonces lo podemos hacer restrictivos porque así le entendemos, no tenemos que ir más para allá. Hay unas leyes, hay unos artículos que están tan bien formados, tan pensados, que están bien. Ahí usted lo lee y le dice precisamente lo que necesita. ¿Cómo lo puede aplicar? Ahí está. No necesita buscar más. Entonces, ese es el método lógico restrictivo. ¿Estamos bien ahí? ¿Necesitan algo más? ¿Sí? Vamos bien. No, es extensivo y restrictivo. ¿Estamos bien con ese método? ¿El método lógico? ¿Sí? El método lógico, todos están bien. Vamos a pasar al método histórico. Método histórico. Es fundamentalmente cómo fue creada la disposición legal. La época en que se creó la disposición legal.
o sea, en el pasado. Esto quiere decir que si aplicamos el método histórico, tendríamos que acudir al Congreso, ir a buscar los archivos de cuándo fue que se presentó la iniciativa de ley, quién la presentó, cómo fue que pasaron las lecturas, cuáles fueron las enmiendas que obtuvieron, que hicieron los legisladores para crearla, cuándo se creó, por qué se creó. Esto en sí es el método histórico. Ir directamente a la realización de la ley. ¿Por qué la crearon? ¿De dónde tomaron la idea? Recuerden de que la mayoría de nuestro ordenamiento jurídico viene de Roma. No es directamente creación de nuestros legisladores. Todo viene tomado de leyes anteriores. Pero son de las mejores leyes a nivel mundial, crean. Tenemos un ordenamiento muy bien estructurado. De que no se aplique de la manera correcta es diferente, pero tenemos un ordenamiento muy estructurado. El método histórico es un método que no puede tener aplicación dentro de la materia tributaria. ¿Por qué? Porque la materia tributaria está constantemente evolucionando. Es de la que más reformas tiene. Entonces, si tomamos el método histórico para aplicarlo a la materia tributaria, nos vamos a quedar en el pasado. Y ustedes saben de que en materia tributaria todos los días hay impuestos nuevos, hay nuevos requerimientos. Entonces, por eso este método en sí se estudia porque tenemos que saber de dónde vienen las leyes, pero en materia tributaria no la podemos aplicar. ¿Alguna duda con este método? No, porque este método es ir a investigar. Aquí estamos estudiando cómo podemos aplicar las leyes, pero este método es la investigación directa. El método histórico es buscar la investigación directa para interpretar las leyes. Pero entonces, como decimos, ya no va lo del pasado, porque antes, si nos vamos al primer impuesto, al 2% que nos decía el licenciado, ya no lo podemos investigar, ya no nos sirve porque ahora estamos en el 12%. Entonces, el derecho tributario es cambiante, casi todos los días hay algo nuevo. Entonces, por eso esto que es histórico, que es para investigar de dónde vienen las leyes, de dónde surgieron, por qué surgieron, ya no nos sirve en derecho tributario, nos sirve en otras materias. ¿Alguien más? ¿No? Ahora nos vamos al método de la realidad económica. Este surge de la combinación de tres factores. La búsqueda del fin u objeto que tiene la ley, la significación económica y el factor que tiene que ver con los hechos.
el factor que tiene que ver con los hechos tal como se han suscitado. Se lo repito. 3 factores: la búsqueda del fin u objeto que tiene la ley, la significación económica, y el factor que tiene que ver con los hechos tal como se han suscitado. Estos 3 factores nos dicen que este método de la realidad económica es el que más nos atañe, nos interesa para este curso. Porque el primer factor busca el fin u objeto que tiene la ley en la materia en sí. Este es el que tenemos que saber interpretar. Recuerden que estamos hablando de la interpretación. Tenemos que interpretar cuál es el objeto de la ley, cuál es su fin. Cada vez que ustedes tomen una ley, y eso creo que ya se los han dicho, pero tienen que hacer su ficha técnica, la tienen que leer, no se la vayan a pegar si van a llevar sus códigos para el privado porque se los quitan. Pero cada ley que tengan, busquen el espíritu de la ley, el objeto. ¿Cuál es su fin? Se los van a preguntar. Y se los agarran desprevenidos. Entonces, cada ley que tengan ustedes, busquen cuál es el objeto, cuál es su fin. Y lo dice más que nada en el preámbulo, ¿verdad? Luego, para las leyes tributarias, la significación económica. ¿Qué significado tiene en su entorno esa ley tributaria? Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el espíritu de esa ley? Es el valor económico del valor de los tributos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que interpretar de esa ley. La ley del UCI también, ¿verdad? El impuesto único sobre el inmueble. Tenemos que interpretar para qué fue creada, por qué y lo que nos cobra. Luego, el factor que tiene que ver con los hechos tal como se han suscitado. Esto es el desarrollo de las circunstancias. ¿Por qué decidieron hacer esa normativa? ¿Para qué lo hicieron? ¿Pero de dónde? ¿De qué circunstancias? ¿Cómo fue de que dijeron, vamos a hacer una ley para normar todo lo que sea el impuesto al papel sellado? Porque se necesitaba hacer una ley que normara eso, que no nos cobraran lo que quisieran, que las hojas de papel protocolo hoy tuvieran un precio, los timbres subieran como quisieran. Recuérdense que todos son impuestos, todo lo que pagamos allí en la hoja de papel protocolo, en los timbres fiscales, los timbres notariales, todos son impuestos y necesitaban normarlo para que los precios no estuvieran bajando y subiendo. Todo tiene que tener una normativa. No son las mismas circunstancias para un profesional de derecho como para un artesano. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? De que la legislación se da, depende del sector económico para el que vaya a crear. Sin embargo, estos persiguen grabar la capacidad económica del sujeto, que es la aplicación del principio de capacidad contributiva y el objeto de una ley que varía. Aquí les tenía el ejemplo. En unos es el consumo del IVA, en
otros la tenencia de una propiedad, como el uso, el impuesto de circulación de vehículos, todas las normativas que han creado a fin de interpretar para qué están normadas. Entonces podemos concluir que el método de realidad económica es un método que sí coincide con todos los hechos generadores que tienen la naturaleza orientada al aspecto económico y pretende cada uno de los hechos generadores que contiene la ley, que es la capacidad contributiva que tiene el sujeto. ¿Podría repetir eso? Disculpe. Es un método que sí coincide. Esto no era necesario, por eso se los dije rápido, pero se lo voy a decir. Es un método que sí coincide con que todos los hechos generadores tienen una naturaleza orientada al aspecto económico y pretende cada uno de los hechos generadores que contiene la ley y es la capacidad contributiva que tiene un sujeto. Ahora, vámonos al artículo 4, por favor, del Código Tributario. Y aquí nos dice principios aplicables a interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se harán conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República, los contenidos en este código, en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. Por favor, anoten ver artículo 10 de la ley del organismo judicial. En el artículo 10 de la ley del organismo judicial encontramos la interpretación de la ley y nos indica: las normas se interpretarán conforme a su texto o según el sentido propio de sus palabras o a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. ¿Se dan cuenta? Aquí nos dice literal. Si la ley es clara, se entenderá literalmente. Hay juzgadores, como les digo, que le dicen literalmente dice ese artículo así, ¿verdad? Aunque en realidad los artículos no nos dicen, los artículos nos llevan a interpretar, ellos expresan, pero un artículo no nos va a decir, entonces nunca vayan a decir el artículo dice. Pero el legislador le va a decir así: el artículo dice, ¿verdad? Dice, leamos. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de las partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. ¿Ya? Aquí, entonces, donde nos muestra a la finalidad y al espíritu de la misma, ya lo estábamos hablando. Por eso primero vimos doctrina para luego venirnos a la ley, ¿verdad? Acá dice
a la finalidad y al espíritu de la misma. Tenemos siempre que tomar e interpretar el espíritu mismo de la ley, lo que les he venido recalcando. Para la completa interpretación, la mejor interpretación que hagamos, tenemos que ir al espíritu de la ley. La historia fidedigna de la institución. Estas leyes fueron aprobadas en el Congreso, pero hay leyes como la ley del Ministerio Público. Fue una reglamentación creada en el Ministerio Público que pasó al Congreso de la República para su aprobación y todo lo que conlleva una creación de una norma. Entonces, debemos de guiarnos a la historia fidedigna de la institución, de dónde provienen estas normativas. Las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. La historia, de dónde viene toda la idea de las leyes, ¿verdad? ¿De dónde salió? ¿De dónde la trajeron? ¿Cómo es que está aplicada a la normativa de Guatemala? Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Nuestra interpretación lógica, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos en el artículo 10 de la Ley del Organismo Legislativo. Este artículo de la interpretación lo van a leer todos. Del judicial, perdón. De la norma. Pues ahí estamos con la interpretación. ¿Alguna duda con la interpretación de las leyes en derecho tributario? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, un poquito aburrido porque hay historia, pero espero que les haya gustado mi clase. Bueno, compañeros, otro aplauso, por favor. Ser catedrático, impartir clases, poder, como ya se los dije en la primera clase, recuerdo yo, tener buena oratoria, poder estar acá enfrente de todos ustedes, créanme que conlleva cierto grado de dificultad. El preparar la clase también es un tiempo que como docente uno debe de invertir para no venirles a hablar falacias o temas similares, ¿verdad? Ustedes, entonces sí, es algo que debe de apreciarse. Y ahora ahorita les voy a seguir comentando, ahora que hablo de apreciación, miren, esto tal vez no tiene nada que ver con la clase, o no tanto. Yo, pues, como todos nosotros, ¿verdad? Tuvimos muchos compañeros en el bachillerato con los cuales pudimos estudiar, pudimos salir, etcétera, y pues todos teníamos ilusiones, unos ser ingenieros, otros ser abogados, así sucesivamente. Lo que pasa es de que, en esta sociedad, y ustedes son testigos de ello, seguramente por todos los años que llevan de vida ya se pudieron percatar, no hay igualdad social, ¿verdad? No hay igualdad social, ni laboral, ni económica, ni política, no hay. Entonces, esa es una triste realidad. El gobierno o quien sea quien nos gobierne, pues no puede chasquear los dedos y cambiar eso de la noche a la mañana. Pues a lo que voy es de que mis compañeros hasta cierto punto pues también tenían aspiraciones similares a la mía. Ah, sí, nos vamos a graduar de abogados, vamos a estudiar juntos, vamos a salir juntos, etc, ¿verdad? Seguramente a alguno de ustedes les pasó. ¿Qué sucede? Que como bien saben, estudiar en esta facultad y en esta universidad no es cosa fácil. ¿A
Aquí tienen que pasar exámenes de admisión, el vocacional, el básico, el específico de derecho, para poder entrar. Tienen que ganar todos esos exámenes y así poder optar a estudiar esta licenciatura, cosa que ya hicieron hace algunos años, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ustedes lo lograron, están acá, están ocupando un escritorio que está pagando hasta cierto punto el pueblo. Y quizás suene muy revolucionista esto, pero es así, es una realidad y tienen que ser conscientes de ello, porque se los digo. Aunado a lo anterior, sé que para muchos de ustedes es un esfuerzo venir a estudiar, ¿o no? Ay, qué bonito sería que me voy a mi casa y me voy a relajar y me voy a ver tele o con la novia, con no, qué sé yo, tienen hijos. También pasar tiempo de calidad con los hijos es sumamente importante, es una gran responsabilidad. Pero, pues es un sacrificio que tienen que hacer y que tienen que, sobre todo, valorar. Tienen que valorarlo. Esto se los digo porque no voy a mencionar nombres ni nada, sí recuerdo rostros, pero ¿de qué sirve venir a recibir clases? Y sé que es pública esta universidad y ustedes se pueden parar en el momento que quieran y salir, pueden entrar, pueden ir al baño, nadie los obliga a estar acá sentados, pero ¿de qué sentido tiene venir a recibir clases y estar viendo imágenes, estar, no sé, viendo WhatsApp, no estar copiando, estar hablando con el compañero, con la compañera? Yo ya soy abogado, la licenciada ya es abogada. Los que deben de mejorar, aprender, crecer, mejorar su calidad académica son ustedes. Por eso es que están acá, por eso es que se esfuerzan tanto, por eso es que le dicen a sus padres, a sus amigos: ay, sigue cansado de ir a Lobos, mira, que el tráfico, que las clases, que no sé qué. Y acá vienen y se ponen a ver el teléfono, no ponen atención. Y es bien curioso porque yo me paraba acá enfrente y a esas personas las miraba ahí concentradas, pero lastimosamente no concentradas en la clase, no concentradas copiando. Muchos otros sí. Los teléfonos, pues al fin de cuentas es una herramienta sumamente importante que podemos utilizar para mejorar de muchísimas maneras, pero asimismo es una herramienta que nos puede distraer de nuestras metas, de nuestro estudio. Yo me pude percatar de que muchos se ponen a grabar. Eso está bien, porque así pueden estudiar en sus casas, pueden repasar. Otros que tienen una gran habilidad se ponen a copiar el contenido de la clase con sus teléfonos celulares. Todavía el compañero pues trae su computadora, es un poquito más sencillo, ¿verdad? Con los 5 dedos de la mano a utilizar solo uno o dos. Pero qué bueno que lo utilicen por eso. Y qué bueno que no se distraigan, ¿verdad? Solo quería hacer esta observación. Traten de aprovechar sus clases, traten de aprovechar el tiempo. Las clases se dan, el contenido se imparte, se trata de abarcar siempre lo que está establecido en el programa de estudios. Pese a todo lo anterior, yo tengo compañeros y abogados y grandes, etcétera, que dicen: no, es que yo en la universidad no aprendí nada. No, que por gusto fui a la... No, hombre, no. Si no ganan los cursos, evidentemente, pues no van a poder graduarse, pero aunado al anterior, que no aprendan, en muchas ocasiones no solo depende del catedrático, ¿verdad? Sino también de ustedes, de la atención que pongan, del deseo que tengan de aprender y de mejorar, ¿verdad? Se los digo, no hay forma de regaño, yo no soy quien para venir y regañarles, reprocharles, imponerles. Esta universidad es pública a fin de cuentas. Se los digo a manera de reflexión para cada uno de ustedes. Seguramente muchos pues ya son profesionales. Y qué bueno por eso, los felicito. Pero tratemos de aprovechar este espacio. Como se los decía a mis compañeros, muchos de ellos lamentablemente ya no pudieron seguir estudios superiores dentro de una universidad a consecuencia que no ganaron el bendito examen, ¿verdad? Ustedes sí lo ganaron, traten de aprovecharlo, traten de aprender, de mejorar, de crecer. No es fácil y vienen cansados, quizá tuvieron algún que otro problema en su trabajo, en el tráfico. A mí me pasó una vez que yo venía, esa vez estaba lloviendo y pese a eso me asaltaron. Pero al fin de cuentas vine a recibir mis clases, recuerdo yo cuando era estudiante. Entonces, son cosas que uno tiene que ser consciente que debe de hacer, sacrificios que debe de hacer para lograr las metas que uno se proponga, ¿verdad? Ustedes, entonces, aquí tengo unos temitas, permítanme. Vamos a ver, por acá el teléfono.
No, miren, la licenciada pues muy amablemente y de verdad la felicito bastante, licenciada, ustedes impartieron muy bien la clase de hoy, la felicito bastante. Yo voy a seguir impartiendo las clases, esto no es una transición ni nada por el estilo, solamente es importante también dar esos espacios para que uno pueda crecer, uno pueda mejorar y en algún momento, Dios no lo quiera, pero hay algún inconveniente con una persona de que uno pueda venir, pues la licenciada ya tiene esas habilidades, ya tiene esa familiarización con ustedes, se pueden impartirles el curso y ustedes ya saben de que lo imparte de buena manera, de buena fe, ¿verdad ustedes? Solo para aclarar por temas del tiempo, en la siguiente clase vamos a tocar el tema del proceso de interpretar, clases de interpretación, criterios para interpretar, métodos de interpretación, los apotegmas jurídicos, esto no lo copien, y los límites de la interpretación. No los tenía en mente, por eso utilicé el teléfono. Quiero abarcar estos temas y aunado a seguir con el programa, ¿verdad? Otra cosa. La clase de hoy, pues si se pudieron percatar, yo estuve de arriba para abajo, no copié nada, la licenciada muy amablemente, pese a que yo no se lo pedí, pero muy amablemente ya he estado haciendo un resumen, una forma de recopilar cada una de las clases, que es el documento que yo les voy a compartir a ustedes. No va a ser ni va a abarcar todo lo de la clase, pero sí a nivel general lo que se vio en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces también le voy a pedir, licenciada, nuevamente que nos comparta el documento que utilizo ahorita, pese a que yo ahorita no, cuando yo les vaya a compartir a los compañeros el material de estudio, ¿verdad? No se vayan a confiar, para eso vienen a las clases ustedes, para aprender, para copiar, para captar toda la información que aquí se les imparte, ¿verdad? No se vayan a confiar del material porque no se abarca todo, ya se los he explicado bastantes veces. Entonces, pues eso, qué gusto me da verlos, espero verlos el siguiente viernes, muchas gracias por su atención, compañeros, y suerte ahí en su semana laboral.